Esta es una historia de esas que no tiene sentido, que no se comprenden sino hasta el final, que nos hace sentir como muñecos en un escenario creado por un niño, que pareciera un capricho del creador, pero que al final entiendes que simplemente nunca podemos empeñar la fe, que tenemos que seguir creyendo, caminando, obedeciendo, no con ceguera, sino con certeza, porque el amor de Dios es eterno y su palabra siempre se cumple. Un día cualquiera, cuando el patriarca disfrutaba lo que hacía, lo que tenía, pero especialmente cuando se gozaba en aquello que más lo impulsó a seguir a Dios. Me refiero a Isaac, su único hijo. En un día como ese, Dios llama a Abraham y le dice: toma ahora tu hijo único y ofrécemelo en holocausto. Y claro, aquí es donde nos llenamos de argumentos y de juicios. Dios, ¿para qué le das un hijo si se lo piensas quitar? Tú no puedes ser Dios. Lo que eres es un titiritero que se levantó de malas y decidió arruinarle la vida a Abraham. Y aunque la Biblia no lo menciona, yo creo que el mismo Abraham se sorprendió. Él mismo dio decir: perdón, ¿qué me dijiste que eras? ¿Seguro que eres el mismo Dios que me prometió un hijo? A ver, si eres tú, ¿cuántos dedos tengo en la espalda? Porque es que es fácil reconocer al Dios que te da, al Dios que te promete. Pero ¿quién reconoce al Dios que te quita, al Dios que te pide? Para Abraham, a pesar de todas estas cosas, de la nefasta solicitud, se contuvo. Porque cuando Dios te ha dado tanto, más de lo que te puedes imaginar, cuando Él ha extendido su mano poderosa sobre todo lo que tienes, entonces sabes que Él no juega y que su palabra siempre está en el sí y en el amén. Así que para no caer en incredulidad, el viejo Abraham se levantó muy de mañana, le puso la montura al asno, lo ensilló, tomó a 2 siervos, a su hijo Isaac, cortó la madera para el holocausto y salió a cumplir la orden. Y seguramente Sara le preguntó: ¿a dónde vas? Pero Abraham no fue capaz de colocar ese dolor en el corazón de su esposa, así que le dijo: no te preocupes, voy a presentar ofrenda a Dios y voy con Isaac para que honre al Señor. Es indudable que el corazón de Abraham estaba partido de dolor, pero en el fondo de su corazón sabía que Dios de alguna manera lo iba a sorprender. Y no quería que el dolor de Sara apagara esa pequeña luz de esperanza que estaba en su corazón. Durante 3 días caminó Abraham rumbo a los montes de Moriah. Durante 3 largos días no habló mucho, no sonrió mucho, no mostró ninguna expresión, solo vio a su hijo correr de aquí para allá, lo vio jugar, lo vio reír, lo vio dormir, porque cuando un padre te ha amado y te ha cuidado cuando eres niño, pues ese es el mejor lugar para estar. Sus siervos lo seguían obedientes y en paz a Abraham, porque él había demostrado ser un amo bueno, un amo justo, un líder y un guerrero incomparable, y sabían que Dios estaba con él. Y sabes, cuando alguien así está en autoridad sobre tu vida, pues tú te dejas guiar. Pero nadie sabía la lucha interior que Abraham cargaba entre pecho y espalda. Todo el tiempo preguntándose: ¿qué hice mal, Dios? Repasando una y otra vez que había desagradado a Dios. Seguro que si eso hubiera sido yo, pues Dios tendría 2 o 3 buenas razones para pedírmelo. Pero Abraham no. Caminaba y miraba la inocencia de su hijo, sus carcajadas al seguir los pájaros por el camino, su tranquilidad mientras dormía. Pensaba en todos los cuidados con que él y Sara habían levantado a Isaac. Pero la fe de Abraham lo sostenía, y esa pequeña llama de esperanza que había en su interior le decía: si Dios me lo ordenó, es porque me va a sorprender. Algo más grande tiene para mi vida, para la vida de Isaac. Así que cuando pudo divisar los montes de Moriah, se detuvo. Sus siervos, que sabían que venía callado y taciturno, solo esperaron por sus órdenes, mientras que Isaac, expectante, lo único que quería hacer era continuar su aventura. Entonces Abraham les dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, que Isaac y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y mientras sus siervos asentían, él dirigía su mirada al cielo con una fe infinita, la que lo caracterizaba, dando por sentado que las palabras dichas a sus siervos se iban a cumplir. Por su parte, Isaac solo estaba interesado en la aventura, y en su curiosidad de niña vio todo y vio con ingenuidad que tenía el fuego, el cuchillo, la leña, pero le preguntó a su padre: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces Abraham, sosteniendo pesadamente su promesa de adorar y de regresar, miró a su hijo y le dijo: no te preocupes, Isaac, Jehová proveerá. No quiero hablar por nadie, pero creo que hasta este punto ninguno de nosotros hubiera tan siquiera ensillado el asno. Probablemente hubiéramos buscado una interpretación a esa instrucción. Estaríamos consultando especialistas y al final estaríamos haciendo nuestra voluntad. Pero la instrucción para Abraham fue clara: toma tu único hijo y ofrécemelo en holocausto. Me he preguntado qué podría estar pensando el cielo
¿Cómo se habrá vivido este momento desde el trono celestial? Yo no lo sé, pero puedo imaginarlo. Creo que después de dar la instrucción a Abraham, el Señor se sentó en su trono a seguir la respuesta de Abraham. Y aunque Dios todo lo sabe, pues Él nos dio el libre albedrío, nos dio la posibilidad de decidir. Y si por alguna razón Abraham hubiera hecho algo diferente, pues solo hubiera sido un día más en el cielo. Pero desde el momento en que ensilló su asno y se dispuso a cumplir la instrucción, en ese momento el Señor, yo creo que Él mismo se sentó expectante en su trono, con la mirada fija en su Hijo, para apreciar la fe y la obediencia de Abraham. Y seguro que esto despertó la curiosidad de todo el séquito celestial. Con seguridad algún arcángel, aquellos cercanos al Señor, estaban atentos viendo cómo el Padre no despegaba sus ojos de Abraham. Y quizás algún ángel itinerante que pasó por allí preguntó al arcángel, bueno, ¿qué sucede? Y él le contestó, no me lo vas a creer. El Padre le pidió a Abraham que le entregara a su hijo en sacrificio. No te creo, hubiera replicado ese ángel. Y comenzó en ese momento un chisme santo que empezó a esparcirse por el cielo. Muchachos, no me van a creer lo que está pasando en el trono. ¿Qué? Quizás contestó una legión de ángeles. Pues que el Señor le pidió a Abraham su hijo en sacrificio. Y fue así como en pocos minutos los palcos celestiales estaban llenos de ángeles, querubines, arcángeles, viendo a un hombre, a Abraham, sufriendo, pero moviéndose en fe. Y mientras tanto, Dios permanecía sentado, callado, absorto con lo que Abraham estaba haciendo. Mientras tanto en Moría, Abraham e Isaac habían llegado ya al monte escogido por Dios. Y sin mucha demora, para no pensar, Abraham edificó el altar y organizó la leña. Entonces llamó a su hijo y tuvo que hablar con él. Le dijo, hijo amado, Dios ha determinado que tú eres la ofrenda para el sacrificio. Y no sé si le has tenido que romper una promesa a tus hijos, quizás un viaje o una salida especial. Eso es duro de hacer. Pues bien, multiplícalo a la n potencia y podrás mínimamente entender lo que Abraham estaba sintiendo en ese momento. No puedo ni imaginarme cómo lo pudo asimilar Isaac. Pero Abraham había pasado ya muchos días no tratando de entender la orden del Señor, porque eso nadie lo puede entender. Es que hay cosas que no son para entender, sino para obedecer. Abraham había estado por 3 o 4 días tratando de acomodar la instrucción de Dios en las promesas que Dios le había dado. Abraham, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo. Abraham, te entregaré esta tierra a ti y a tu descendencia. Abraham, todas las naciones serán benditas a través tuyo. Abraham, tu nombre será recordado por siempre. Así que Abraham tomó valor y le habló a su hijo con la autoridad de un padre y le dijo, Isaac, te amo demasiado. Tú has sido el regalo más anhelado que Dios me ha dado. Y cada promesa que Él nos ha hecho, Él la ha cumplido sobre nuestras vidas. No temas, hijo. Dios nos va a sorprender. Él tiene algo más grande para tu vida y para la mía. ¿Le crees, Isaac? Isaac nunca había tenido razones para dudar de su padre. Así que asintió temeroso y llorando. Le dijo, Abraham, hijo, debo atarte, porque de otra manera tampoco podrás obedecerme. ¿Lo entiendes? El niño, secando sus lágrimas, simplemente juntó sus manos para que su padre lo pudiera atar. No había mucho más que decir, así que Abraham lo puso en el altar y, para no permitir que su dolor lo acobardara, levantó su cuchillo para cumplir su orden. Y ese es el punto más importante de la vida de Abraham, de esta historia y de nuestras vidas. Porque cuando Dios nos ordena que sacrifiquemos lo que más queremos, un negocio, un empleo, una relación, o cuando debemos aceptar la pérdida de un hijo, de un cónyuge, de cualquier ser querido, todos entramos en choque directo con nuestro interior. Perdemos la paz de nuestras vidas, nos sumergimos en tristeza, en depresión, en ira. Buscamos a quien culpar por lo que nos sucede. Pero ese es el momento en que lo humano y lo divino se unen. Ese es el preciso instante en que el cielo y la tierra se conjugan. Ese es el momento donde las promesas, las bendiciones y todo lo que hasta ese momento es sueño y esperanza viene y explota en nuestras vidas. Mientras Abraham levantaba su cuchillo para ejecutar el sacrificio de Isaac, en ese preciso instante, en el trono celestial, el Padre se paró de su silla, señaló a Abraham y le dijo al cielo completo, mírenlo bien, ese es mi hijo. Lo he probado pidiéndole que me entregue lo que más ama. Ha luchado por días con la instrucción que le di, pero por encima de todos sus pensamientos, emociones, sentimientos, ha decidido obedecerme. Me ha probado que soy lo primero en su vida. Le ha dicho a Isaac que iban a adorar y no me mintió. Le ha adorado y me ha adorado desde que ensilló el asno. Lo ha hecho con su obediencia, con su fe,
con su lealtad. Todos ustedes aquí en el cielo han sido creados para adorarme eternamente, pero este Abraham ha tomado la decisión de adorarme más allá de sus circunstancias. Sería imposible no ver la sonrisa que salía del Padre, pero fue interrumpido quizás por aquel ángel que lo observó desde el primer momento, quien levantó tímidamente una mano y preguntó, Señor, ¿vas a permitir que Abraham entregue a su hijo? Yo me imagino que de inmediato los ojos de fuego se pusieron sobre ese ángel preguntón y le dijo, ¿tú crees que yo permitiría que mis hijos se hicieran daño? Así que ese ángel bajó con vergüenza sus ojos, pero el Señor le dijo, tú mismo ve y dile a mi hijo que no extienda su mano sobre el muchacho, porque yo sé que me teme y me ama con todo su corazón, por cuanto no me rehusó ni aun a su hijo, a su único. Finalmente Abraham escuchó al ángel y descansó. Su corazón sabía que Dios lo iba a sorprender. Entonces desató a su hijo, se fundieron en un abrazo y él le dijo a Isaac, mira, ese es el Dios al que adoramos, el único. Claro, Dios proveyó el carnero para el sacrificio, porque cuando yo obedezco y decido poner a Dios primero, Él añade todas las demás cosas, mucho más abundantemente de lo que yo puedo soñar. A Abraham Dios le dijo, ahora sí que te voy a bendecir, ahora sí que te voy a multiplicar, ahora sí que poseerán a todos tus enemigos, y en ti he declarado que todas las naciones sean benditas, solo por tu obediencia y solo por tu fe. Ahora te pregunto a ti, ¿estás preocupado? No te preocupes tanto por lo que vas a perder o por lo que tienes que entregar. Yo te aseguro que Dios te va a sorprender. Solo tienes que hacerlo. Yo ya te tengo que dejar, porque yo, al igual que tú, tengo que ir a ensillar el asno. Y vuelve por más. Cuotas de su amor.